Me llamo Carolina Ruiz, aunque durante los últimos 2 años, todos en Automotriz López me han conocido simplemente como Carolina Méndez, la mecánica del taller corporativo. Nadie, ni siquiera el arrogante Ricardo López, CEO de la empresa y mi supuesto jefe, sospechaba que yo era la verdadera dueña de todo el conglomerado automotriz. Todo comenzó hace 5 años, cuando mi padre, Fernando Ruiz, fundador del imperio automotriz más grande del país, me llamó a su oficina. Yo acababa de terminar mi doctorado en ingeniería mecánica en Alemania, pero mi verdadera pasión siempre había sido el trabajo directo con los autos. Carolina, me dijo mi padre aquella tarde, sabes que estoy enfermo. Los médicos dicen que me queda poco tiempo. Papá, no hables así, respondí, aunque sabía que era verdad. El cáncer estaba ganando la batalla. Escúchame, pequeña. He tomado una decisión sobre el futuro de la empresa. Ricardo López, nuestro CEO, ha estado presionando para una fusión con su propia compañía. Conocía a Ricardo López, un hombre ambicioso que había construido su propia empresa automotriz, aunque mucho más pequeña que la nuestra. Había estado cortejando a mi padre para una fusión durante años. ¿Vas a venderle la empresa?, pregunté, sorprendida. Mi padre sonrió, esa sonrisa astuta que siempre mostraba cuando tenía un plan. No exactamente. Voy a hacer la fusión, pero con condiciones muy específicas. Condiciones que él no conocerá hasta dentro de 3 años. Me explicó su plan. La fusión se realizaría, pero a través de una serie compleja de empresas holding. Mi padre transferiría la mayoría de las acciones a mi nombre, pero bajo una estructura que no se revelaría hasta 3 años después de su muerte. ¿Por qué tanto misterio, papá? Porque conozco a Ricardo López mejor de lo que él cree. Es un buen ejecutivo, pero su ambición lo ciega. Y su hijo Diego, ese muchacho podría destruir todo lo que hemos construido con su arrogancia y falta de experiencia real. El plan de mi padre era brillante en su simplicidad. Yo entraría a trabajar en la empresa fusionada desde abajo, como una simple mecánica, usando el apellido de mi madre. Durante 3 años, observaría, aprendería y evaluaría cómo Ricardo López manejaba el legado de nuestra familia. Pero papá, tengo un doctorado, experiencia en gestión. Y eso es exactamente por lo que necesitas hacer esto. Conoces la teoría, ahora necesitas conocer el corazón de la empresa. Nuestros empleados, nuestros procesos, nuestros problemas reales. No desde una oficina ejecutiva, sino desde el piso del taller. Mi padre falleció 3 meses después. Ricardo López asistió al funeral, por supuesto, ofreciendo sus condolencias con la sinceridad justa. Su hijo Diego ni siquiera se molestó en aparecer. La fusión se completó rápidamente. Según todos los documentos públicos, la empresa ahora pertenecía mayoritariamente a un holding controlado por López, con una misteriosa cláusula que se activaría 3 años después. Siguiendo el plan de mi padre, esperé 6 meses y luego me presenté como Carolina Méndez, mecánica con experiencia en talleres alemanes, buscando trabajo. Mi entrevista fue con José, el jefe del taller corporativo, un hombre que había trabajado con mi padre durante décadas. Tus credenciales son impresionantes, dijo José, mirándome con una chispa de reconocimiento en sus ojos. Era uno de los pocos que conocían el plan. Pero aquí trabajamos duro, no es un taller de lujo alemán. Estoy lista para cualquier desafío, respondí, sabiendo que comenzaba mi prueba más difícil. Los siguientes 2 años fueron una educación que ninguna universidad podría haberme dado. Trabajé en cada tipo de vehículo imaginable, desde camiones de carga hasta autos de lujo. Conocí a los mecánicos, a los vendedores, a los clientes. Escuché sus problemas, sus sugerencias, sus quejas. Y también observé cómo Ricardo López comenzaba a desmantelar sistemáticamente todo lo que mi padre había construido. Los primeros cambios fueron sutiles. Recortes en el mantenimiento preventivo, uso de repuestos más baratos, reducción de personal experimentado. Luego vinieron los cambios más drásticos, cierre de talleres en zonas poco rentables, eliminación de programas de capacitación, reducción de beneficios para empleados. Diego López, mientras tanto, se pavoneaba por las instalaciones como si fuera el dueño, tratando a los empleados como sirvientes. Tenía el título de director de innovación,
aunque su única innovación había sido instalar una sala de descanso ejecutiva con bar privado. Esta empresa necesita modernizarse, lo escuché decir un día. Demasiados empleados viejos, demasiadas tradiciones anticuadas. Mi padre es demasiado suave con ellos. José, mi jefe directo, hacía lo que podía para proteger al equipo del taller, pero cada vez era más difícil. Una mañana, mientras revisaba el motor de un camión de carga, escuché una conversación que me heló la sangre. El taller corporativo es un desperdicio de espacio, decía Diego a su padre. Podríamos convertirlo en un showroom de lujo. Subcontratar el mantenimiento sería más rentable. Puede que tengas razón, respondió Ricardo. Además, algunos de estos mecánicos llevan demasiado tiempo aquí. Tienen ideas anticuadas sobre cómo debería funcionar la empresa. No podía quedarme callada. Esa tarde, pedí una reunión con Ricardo López. Como era de esperarse, me hizo esperar 2 horas en la recepción de su oficina. ¿Qué quiere la mecánica?, preguntó su asistente con desdén antes de dejarme pasar. Ricardo apenas levantó la vista de su computadora cuando entré. Diego estaba allí también, recostado en un sofá de cuero, jugando con su teléfono. Señor López, comencé, necesito hablar con usted sobre los cambios propuestos para el taller corporativo. ¿Y quién te dio permiso para opinar sobre decisiones corporativas?, interrumpió Diego, finalmente prestando atención. Tengo un análisis detallado que muestra cómo el taller no solo es rentable, sino que es esencial para mantener la calidad y la reputación de la empresa. Ricardo finalmente me miró, sus ojos fríos y calculadores. ¿Una mecánica haciendo análisis financieros? ¿Quién te crees que eres? Saqué una carpeta con gráficos y proyecciones. Los números hablan por sí mismos, señor López. El taller corporativo no solo cubre sus costos, sino que... «Largo de mi oficina», explotó Ricardo, golpeando el escritorio. «Una simple mecánica no puede decirme cómo manejar mi empresa». Diego se rió, levantándose del sofá. «Papá, ¿por qué contrataste a alguien tan inferior? Estas personas deben saber cuál es su lugar». Los miré a ambos, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Faltaban 2 semanas para el 3er aniversario de la muerte de mi padre. 2 semanas antes de que la verdad saliera a la luz. «Como deseen», dije suavemente, recogiendo mi carpeta. «Pero recuerden este momento». «¿Es una amenaza?», preguntó Diego, acercándose amenazadoramente. «No», respondí, dirigiéndome a la puerta. «Es una promesa». Las 2 semanas siguientes fueron un infierno en el taller. Diego López apareció al día siguiente con un equipo de consultores, tomando medidas y haciendo planes para su showroom de lujo. «Deberían estar agradecidos», dijo mientras paseaba entre los elevadores hidráulicos. «Les daremos buenas cartas de recomendación a todos. Bueno, a casi todos». Me miró directamente, sonriendo con malicia. José, mi jefe, intentaba mantener la calma del equipo. «Han intentado cerrar este taller 3 veces en el pasado», les decía. «Don Fernando nunca lo permitió». «Don Fernando está muerto», respondió Diego. «Y esta es una nueva era». Lo que Diego y su padre no sabían era que yo había pasado los últimos 2 años documentando cada decisión cuestionable, cada recorte peligroso, cada práctica poco ética. Mi expediente era grueso y demoledor. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi pequeña oficina del taller, recibí una visita inesperada. Era Marta, la antigua secretaria de mi padre, ahora relegada a un puesto menor por Ricardo. «Señorita Carolina», susurró, cerrando la puerta. «Don Fernando me dejó algo para usted, con instrucciones de entregarlo 2 días antes del 3er aniversario». Me entregó un sobresellado. Dentro había una carta y una memoria USB. «Querida hija», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que has completado tu misión de 3 años. En la memoria USB encontrarás toda la documentación legal que necesitas, incluyendo algunas cosas que Ricardo López preferiría mantener ocultas. Úsalo sabiamente». El contenido de la memoria USB era dinamita pura. Contratos secretos, desvío de fondos, manipulación de informes de seguridad. Ricardo no solo había estado desmantelando la empresa, sino que había estado robándola sistemáticamente. La mañana del 3er aniversario de la muerte de mi padre,
Llegué al taller como siempre. Pero esta vez, mi overol de mecánica ocultaba un traje sastre profesional. Una reunión de emergencia del consejo directivo. Escuché a los empleados susurrar. A las 10 de la mañana, Ricardo y Diego López entraron pavoneándose al edificio corporativo a las 9:45. Los seguí discretamente, dirigiéndome a los vestidores para cambiarme. La sala de juntas estaba llena cuando entré. Ricardo presidía la mesa, con Diego a su derecha. Los miembros del consejo, en su mayoría títeres elegidos por López, parecían aburridos. Como saben, comenzó Ricardo, hoy hace 3 años de la muerte de Fernando Ruiz y la fusión de nuestras empresas. He convocado esta reunión para anunciar algunos cambios estratégicos. Disculpe, señor López, interrumpí, entrando con paso firme. Pero creo que yo debería presidir esta reunión. El silencio fue absoluto. Diego se levantó de un salto. ¿Qué hace la mecánica aquí? ¿Seguridad? Sonreí mientras sacaba mi teléfono. Señor López, permítame presentarme apropiadamente. Soy Carolina Ruiz, hija de Fernando Ruiz y accionista mayoritaria de este conglomerado. Ricardo se rió nerviosamente. Esto es ridículo. Yo controlo la mayoría de las acciones a través del holding. ¿Se refiere a Inversiones Futuro S.A.? Pregunté inocentemente, mientras mi abogado entraba a la sala. El holding que, según los documentos originales de la fusión, transferiría el control total a la heredera de Fernando Ruiz exactamente 3 años después de su muerte. El color abandonó el rostro de Ricardo. Eso no es posible. Yo revisé esos documentos. No todos ellos, aparentemente, respondió mi abogado, distribuyendo carpetas a cada miembro del consejo. El señor Ruiz fue muy meticuloso en la estructura legal de la fusión. Diego agarró una carpeta, hojeándola frenéticamente. Papá, esto tiene que ser una broma. No podemos perder todo. No solo van a perder el control de la empresa, continué, proyectando el contenido de la memoria USB en la pantalla de la sala. Estos documentos muestran un patrón sistemático de fraude, malversación de fondos y violaciones de seguridad bajo su administración. Las imágenes y documentos comenzaron a desfilar en la pantalla. Contratos manipulados, facturas falsas, informes de seguridad alterados. Los miembros del consejo murmuraban entre ellos, algunos tomando notas frenéticamente. Ricardo se levantó, su rostro rojo de ira. No puedes hacer esto. La empresa es mía. Corrección, dije calmadamente. La empresa era de mi padre, quien me la confió no solo a mí, sino a todos los empleados que ustedes han estado maltratando. ¿Por eso trabajaste como mecánica?, preguntó uno de los consejeros. ¿Para espiarnos? Para aprender, corregí. Mi padre quería que entendiera la empresa desde sus cimientos, no desde una oficina ejecutiva. Y lo que aprendí es que ustedes han estado destruyendo sistemáticamente todo lo que él construyó. Diego, quien había estado revisando los documentos, palideció visiblemente. Papá, esto es malo. Tienen todo documentado. Las cuentas offshore, los repuestos defectuosos, los sobornos. Cállate, gritó Ricardo, pero era demasiado tarde. Señores del consejo, continué, tienen ante ustedes 2 opciones. Pueden aceptar mi liderazgo y ayudarme a reconstruir esta empresa, o pueden enfrentar las consecuencias legales de su complicidad en las actividades del señor López. El consejero más antiguo, un hombre que había trabajado con mi padre durante décadas, se puso de pie. Yo voto por el liderazgo de la señorita Ruiz. Uno por uno, los miembros del consejo comenzaron a alinearse conmigo. Ricardo y Diego observaban impotentes cómo su imperio se desmoronaba. Esto no ha terminado, amenazó Ricardo, dirigiéndose a la puerta. Oh, pero sí ha terminado, respondí, haciendo una señal. Las puertas se abrieron para revelar a un grupo de auditores y oficiales de la Policía Económica. De hecho, apenas está comenzando. Mientras Ricardo y Diego eran escoltados fuera del edificio, José entró a la sala de juntas, sonriendo. ¿Necesita algo más, jefa? Sí, respondí. Reúne a todo el personal en el taller. Tengo un anuncio importante que hacer. El taller corporativo estaba abarrotado. Mecánicos, personal administrativo, vendedores, todos esperaban con anticipación.
Los rumores sobre lo sucedido en la sala de juntas se habían esparcido como fuego. Me paré frente a ellos, aún vistiendo mi traje sastre, pero con mi gafete de mecánica orgullosamente visible. Durante 2 años, he trabajado junto a ustedes como Carolina Méndez. Hoy, me presento como Carolina Ruiz, hija de Fernando Ruiz y su nueva CEO. El silencio inicial fue seguido por una oleada de murmullos. Vi rostros sorprendidos, algunos sonrientes, otros confundidos. ¿Por eso siempre defendías las políticas de don Fernando?, preguntó Miguel, uno de los mecánicos más antiguos. Defendía esas políticas porque funcionaban, respondí. Mi padre construyó esta empresa sobre principios sólidos: calidad, integridad y respeto por cada empleado. Principios que Ricardo López intentó destruir. Les expliqué los cambios inmediatos. El taller no solo se quedaría, sino que se expandiría. Los programas de capacitación se reanudarían. Los beneficios recortados serían restaurados. Pero necesito su ayuda, concluí. Conocen esta empresa mejor que nadie. Quiero escuchar sus ideas, sus preocupaciones, sus sugerencias. Las semanas siguientes fueron intensas. La investigación sobre Ricardo y Diego López reveló un esquema de corrupción más profundo de lo que imaginábamos. Habían estado vendiendo repuestos defectuosos como originales, poniendo en riesgo la seguridad de miles de clientes. Marta, la antigua secretaria de mi padre, me trajo más documentos. Su padre mantenía un registro de todo, me dijo. Sabía que Ricardo intentaría algo así eventualmente. La prensa tuvo un día de campo con la historia. Heredera mecánica desenmasca fraude millonario. La jefa encubierta. Como una heredera salvó el imperio de su padre. Una mañana, mientras revisaba informes en mi nueva oficina, que había redecorado para que fuera más accesible y menos ostentosa que la de Ricardo, José pidió verme. Carolina, dijo, usando mi nombre real por primera vez. Hay algo que debes saber. Tu padre me contó su plan poco antes de morir. ¿Por qué no me lo dijiste? Él me hizo prometer que te dejaría aprender por ti misma. Pero también me pidió que guardara esto. Sacó una carta arrugada de su bolsillo. La carta estaba fechada una semana antes de la muerte de mi padre. Querida Carolina, si estás leyendo esto, significa que has completado tu viaje. No fue fácil, ¿verdad? Trabajar desde abajo, sentir el rechazo, la discriminación, especialmente siendo mujer en un mundo dominado por hombres. Pero también significa que ahora entiendes algo que ninguna universidad podría enseñarte: el verdadero valor de cada persona en esta empresa. Desde el mecánico más nuevo hasta el gerente más experimentado. Cuando fundé esta empresa, mi sueño no era solo construir un imperio automotriz. Quería crear un lugar donde las personas pudieran crecer, desarrollarse, sentirse valoradas. Ricardo López nunca entendió eso. Para él, los empleados eran números en una hoja de cálculo. Confío en que ahora que has experimentado ambos lados, podrás ser el tipo de líder que esta empresa necesita. No solo inteligente y capaz, sino también comprensiva y justa. Estoy orgulloso de ti, mi pequeña mecánica. Con amor, papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía. José me apretó el hombro suavemente antes de salir, dejándome sola con mis pensamientos. Un año después, la transformación de la empresa era evidente. El taller corporativo se había convertido en un centro de innovación, donde mecánicos y ingenieros trabajaban juntos en nuevas soluciones. Implementamos un programa de participación de utilidades para todos los empleados. Ricardo y Diego López fueron condenados por fraude corporativo. Durante el juicio, Ricardo intentó culpar a otros ejecutivos, pero la evidencia era abrumadora. Diego, sorprendentemente, se quebró en el estrado. Lo siento, dijo, mirándome directamente. Mi arrogancia y la ambición de mi padre casi destruyen una gran empresa. Don Fernando tenía razón sobre nosotros. La noticia más satisfactoria llegó 6 meses después del cambio de administración. Nuestra tasa de retención de empleados había alcanzado el 98%, y la satisfacción del cliente estaba en su punto más alto en décadas. Una tarde, mientras ayudaba a Miguel con un motor particularmente difícil, sí, seguía trabajando en el taller ocasionalmente, él me dijo algo que me llegó al corazón. ¿Sabes qué es lo mejor de trabajar aquí ahora?
Que cuando mi hija dice que quiere ser mecánica, puedo decirle que mire a nuestra CEO. Una mujer que no solo dirige la empresa, sino que también puede desarmar y rearmar un motor con sus propias manos. Hoy, 5 años después de aquel día en la sala de juntas, nuestra empresa es líder no solo en ventas, sino en prácticas laborales éticas y desarrollo profesional. El taller corporativo se ha convertido en una escuela técnica, formando a la próxima generación de mecánicos y técnicos. Mantengo el overol que usé durante 2 años enmarcado en mi oficina, junto a la foto de mi padre. Es un recordatorio diario de que el verdadero liderazgo no se trata de títulos o poder, sino de entender y valorar a cada persona en tu equipo. Cada mañana, antes de las reuniones ejecutivas, paso por el taller. El olor a aceite de motor, el sonido de las herramientas, las bromas entre los mecánicos, es mi manera de mantenerme conectada con el corazón de la empresa. Y cuando los nuevos empleados me preguntan por qué la CEO conoce tanto sobre mecánica, les cuento esta historia. Les hablo sobre un padre sabio que entendió que para dirigir verdaderamente una empresa, primero debes conocerla desde sus cimientos. La semana pasada, inauguramos una nueva ala en nuestro centro de capacitación. La llamamos Fernando Ruiz, y en la entrada hay una placa que dice: el verdadero valor de una empresa no está en sus números, sino en su gente. A veces, cuando estoy sola en mi oficina tarde en la noche, puedo sentir la presencia de mi padre. Casi puedo escucharlo decir: ¿ves, pequeña? A veces necesitas ensuciarte las manos para construir algo verdaderamente grande. Y tenía razón. Porque al final, no se trata solo de arreglar autos o generar ganancias. Se trata de construir un legado de respeto, integridad y oportunidades para todos. Gracias por ver este vídeo. No olviden suscribirse para más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.